En muchas de sus conferencias de hace 20 años, el fundador de CLAT TV, Ivo Sasek, advertía de la barbarie social que se produciría si no se ponía fin a los tabúes. En su conferencia de 2007, Adiós a la inteligencia, advirtió en particular de una evolución que ni siquiera se detiene en las agresiones a los niños. Solo quiero demostrar que lo que hace unos años, cuando lo predijimos, podía parecer absolutamente impensable, está ocurriendo ahora. Si no se detiene, si no se contrarresta, si no logramos controlar de alguna manera esta evolución, llegará el momento en que nuestros hijos ya no estén protegidos. Llegará un punto en que los niños se convertirán en presa fácil. ¿Se quedó corto Ivo Sasek entonces? ¿En qué punto nos encontramos hoy? El número de casos denunciados de abuso sexual infantil en Alemania ha aumentado significativamente. Entre 2016 y 2023, el número de casos denunciados por posesión de pornografía infantil en Alemania se multiplicó casi por 8. Un niño en Alemania es víctima de abusos sexuales cada media hora, una media de 54 al día. Los pedófilos exigen públicamente que se reconozca su atracción por los menores como una identidad sexual. En el sitio web nosotrostambiensomospersonas.de, el lobby pedófilo promociona abiertamente la pornografía infantil, las muñecas sexuales infantiles y el trato de los pedófilos con niños. En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional alemán declaró que la prohibición del matrimonio infantil viola la Constitución del país. En el Reino Unido, una vasta red de hombres musulmanes, en su mayoría pakistaníes, han drogado, violado, explotado sexualmente o vendido durante décadas a cientos o miles de niñas menores de edad en al menos 50 comunidades inglesas. Bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, el tráfico de niños se triplicó con la excusa de la ayuda al asilo de la política de fronteras abiertas. Las influencias pedófilas impregnan nuestras instituciones, nuestra política educativa e incluso nuestra legislación. Se nos está persuadiendo de que quienes critican a los pedófilos son enemigos de la humanidad y, por tanto, los verdaderos criminales. Las declaraciones que acabamos de enumerar son solo una pequeña recopilación de hechos que llegan a CLAT.tv casi a diario. Esto indica que los niños ya no están seguros en ningún país del mundo. Al parecer, Ivo Sasek hace unos 20 años no se había quedado corto en lo absoluto. Por el contrario, advirtió precisamente de esta situación, que los niños y sus padres gozan de escasa o nula protección jurídica y son francamente perseguidos por la ley y, según sus palabras, declarados presa fácil. La informante Tara Rodas fue durante mucho tiempo empleada federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos y lo ilustra con la misma claridad. Y eso es lo que el espectador medio y la mayoría de la gente no entiende, que hay gente malvada en el mundo que ve a los niños como mercancías y los utilizan para el tráfico de mano de obra, el tráfico sexual y cosas peores. Si tienes un niño, puedes usarlo todos los días, varias veces al día, y es una fuente constante de ingresos. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, que hay gente que piensa así. Ahora mismo hay una guerra contra los niños, y la gente tiene que despertar y darse cuenta de que podemos resolver el problema. ¿Cómo demonios hemos podido llegar a esto? Una respuesta general a esta pregunta, utilizando tácticas de salami. Durante muchas décadas, si no siglos, se ha presentado a la población rebanada tras rebanada de nuevos valores, normas, directrices y leyes, utilizando esta estrategia a largo plazo tan sofisticada. Las innovaciones, regulaciones y ruptura de tabúes del nihilismo tuvieron que tragarse en nombre de los derechos humanos. Cualquiera que advirtiera contra el libertinaje descarrilado era y es calumniado y declarado misántropo. Sin ningún juicio, la legalización del matrimonio para todos fue el primer pie legal en la puerta. Incluso entonces, los expertos advirtieron de que esta legalización socavaría la definición tradicional de matrimonio y familia, e incluso su propia existencia. La legalización, sin embargo, dejó claro que se podían hacer más exigencias en nombre de los derechos humanos.
A esto siguió la legalización de los derechos de adopción para todos, y ahora no solo los hijastros de parejas casadas del mismo sexo podrán ser adoptadas en Alemania, sino también a niños extraños a partir de 2017. En Estados Unidos, esto ya era posible desde 2015. Esta legalización no estuvo exenta de peligros. Cada vez había más informes, como el siguiente ejemplo aparecido en la prensa en 2023. La pareja de escaparates arcoíris LGBTQ, W y Z Zulok, se alegraron de ser fotografiados con sus 2 hijos adoptivos. Sin embargo, luego se supo que los 2 pupilos fueron violados por sus homoparentales. Las escenas de abuso fueron filmadas y distribuidas por Internet para luego alquilar a los 2 chicos a otros homopedos. El 1 de noviembre de 2024 entró en vigor en Alemania la ley de autodeterminación para todos. Cada vez que se sensibiliza más a los niños sobre las opciones sexuales a través de campañas publicitarias de los medios de comunicación o en el marco de clases interdisciplinarias de educación sexual. La sexóloga Aglaya Stirn habla de un bombo transexual que no puede explicarse médicamente. Como consecuencia, expertos como el psiquiatra infantil y adolescente Alexander Korte han observado un aumento del número de escolares que creen haber nacido en el cuerpo equivocado sin ser transexuales. Por ello, numerosos médicos lo critican. Advierten de que en el futuro miles de adolescentes sin identidad confirmada, pero envalentonados por el nuevo documento de identidad que llevan en el bolsillo, también exigirán e impondrán la reasignación médica de género sin siquiera empezar a comprender las graves consecuencias. No obstante, cualquier persona mayor de 14 años puede cambiar su entrada de sexo y su nombre sin necesidad de un certificado psicológico o médico, un tabú que antes parecía impensable. ¿Están nuestros hijos en peligro? Por cierto, en Suiza también hay matrimonios infantiles legalizados. No te lo creerías, pero es verdad. Explicó el abogado suizo Hermann Lai en una entrevista con KLA-TV. En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional alemán declara que la prohibición del matrimonio infantil viola la Constitución del país. Un miembro del Bundestag alemán transmitió información sobre los planes del gobierno de coalición para legalizar los actos sexuales con menores. Argumentó que las medidas deberían presentarse a los ciudadanos alemanes como un paso necesario hacia el respeto de las tradiciones culturales de los inmigrantes, especialmente los procedentes de países árabes. El diputado subrayó que no se trataba de una decisión repentina, sino de un proceso gradual que se desarrollaría a lo largo de varios años. El sitio web Nosotros también somos personas, Wir sind auch Menschen.de, promueve abiertamente la igualdad de los pedófilos con los homosexuales o transexuales. El tenor, la pedofilia no es una enfermedad, sino simplemente una inclinación sexual y, en definitiva, lo más normal del mundo. Los operadores culpan directamente a la sociedad si los pedófilos ya no son capaces de controlar sus inclinaciones sexuales y, por tanto, se convierten en agresores. También aboga por un contacto regular con los niños, como una especie de terapia preventiva, por así decirlo, que podría convertirse en algo positivo, tanto para el pederasta como para el niño. En los Países Bajos, el partido pedófilo Partido por la Caridad, la Libertad y la Diversidad, PNVD, fundado en 2006, intentó defender la legalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños a partir de los 12 años. También pidió la legalización de la posesión de pornografía infantil. Ya lo advirtió Ivo Sasek en 2007. Piden públicamente que la edad de consentimiento de los niños se rebaje a los 12 años, con la declaración pública de que este es solo el primer paso del programa de nuestro partido. La edad de consentimiento para los niños debe ser abolida por completo. Eso significa que puede sentarse sobre un niño cuando le apetezca, primero con 12 y después completamente desaparece, es decir, también un lactante. Lo exigen en público, ¿comprendes? Y en el programa del partido se incluye la zoofilia, lo que antes se llamaba sodomía, es decir, relaciones sexuales, es decir, fornicación con animales. En el mismo programa piden que se legalice la fornicación con animales.
Y cuando lo oí por primera vez pensé que me iba a morir. Así que este partido que está elaborando un programa de este tipo está ahora protegido por la ley. En otras palabras, si te levantas en Holanda y hablas en contra de la pedofilia, debes esperar que te castiguen, que serás visto como la persona equivocada, el criminal, ya desde ahora. ¿Cómo se convierte un tabú en algo socialmente aceptable? A través de demandas en voz alta. MAP, por sus siglas en inglés, es decir, persona que se siente atraída por menores. Esto es utilizado por muchos pedófilos como una nueva autoatribución. Esta taquigrafía de sonido inofensivo es utilizada por los grupos de interés para presentar a los pedófilos en un papel de víctimas y optimizar gradualmente su imagen. Casi sin darse cuenta, el término se ha abierto camino en el discurso político y académico. Los sitios web a favor de la pedofilia pintan la imagen de un pedófilo virtuoso que nunca haría daño a un niño. El folleto educativo La pedofilización progresiva de Demo für alle. Sin duda hay hombres así, pero también hay innumerables hombres que consumen imágenes de abuso infantil o abusan ellos mismos de los niños. Con su propia bandera del MAP, los activistas pedófilos también participaron en una manifestación LGBT en Colonia en julio de 2022, el llamado Christopher Street Day. La constante ampliación de la finalidad de este tipo de actos parece despertar ahora más deseos, afirmó Trichler, diputado de AfD. En una pregunta formulada en julio de 2022 en el Parlamento del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, exigieron que se reconociera su atracción por los menores como identidad sexual. Utilizaron el acrónimo LGBTIQ+P y pidieron la inclusión oficial de los pedófilos en el movimiento LGBT. Exigimos que se incluya oficialmente a los pedófilos en la designación de personas con una orientación no tradicional. La pedofilia es una identidad sexual separada y, por tanto, también debería estar protegida por el artículo 3 de la Ley Fundamental. El folleto educativo de Demo für alle continúa. Historias emotivas sobre individuos ayudan a un movimiento activista a trivializar la pedofilia y liberarla de su destierro. Por ejemplo, en el programa alemán Bajo Control, cómo viven los pedófilos con su adicción, de la emisora de radio pública Deutschlandfunk, DLF. En él, los pedófilos son presentados como luchadores de carácter fuerte que tienen su adicción bajo control. En el artículo, la pedofilia se trivializa como una preferencia sexual que se desvía de la norma. 3 hombres pedófilos son retratados con empatía y comprensión. En agosto de 2023, DLF publicó entrevistas con pedófilos con experiencia que revelaron los esfuerzos hercúleos que les cuesta frenar sus inclinaciones. Al mismo tiempo, algunos de los entrevistados afirmaron estar en contacto permanente con menores de edad debido a la naturaleza de su trabajo. Según el Fondo de Lucha contra la Represión, la DLF se pronunció en contra de prohibir las muñecas sexuales de niños y bebés en este programa, ya que se supondría una flagrante violación de los derechos de los pedófilos. Sin embargo, la fuente original vinculada a esta declaración ya ha sido eliminada del centro de medios de ARD. En 2021, los Krumme 13, liderados por Dieter Gieseking, presentaron una petición al Parlamento alemán titulada Derechos del niño e identidad sexual en la ley fundamental y pidieron la despenalización de la pedofilia. Al consagrar el derecho del niño a la identidad sexual, la pedofilia queda implícita como otra identidad sexual. La organización Krumme 13 se fundó en 1993 y lucha por la legalización de la producción, posesión y distribución de pornografía infantil y la despenalización de los contactos sexuales entre adultos y niños. Dieter Gieseking, conocido lobista pedófilo y fundador de Krumme 13, fue condenado a 18 meses de prisión en 1996 por gestionar un servicio de venta por correo de pornografía infantil. En 2003 fue condenado de nuevo por distribuir pornografía infantil en Internet.
En California se aprobó en 2020 una ley a iniciativa del senador gay Scott Wiener que no reconoce a un pedófilo como delincuente sexual en determinadas circunstancias si la diferencia de edad entre el delincuente y la víctima es de 10 años o menos. Debería ser obvio que, en caso de maltrato, lo que importa es la edad del niño y no la diferencia de edad. Repartiendo culpas y criminalizando a los críticos. Como ya se ha mencionado en este sitio web pedófilo, nosotros también somos personas, culpa a la población cuando los pedófilos son incapaces de controlar su lujuria. Su exigencia, el ostracismo social de los actos sexuales contra niños no debe extenderse a materiales que no dañan a los niños. ¿Serían entonces, presumiblemente, tales materiales, los muñecos con forma de niños o bebés, o las representaciones pornográficas de niños por AI, etcétera? El hecho de que tales cosas solo refuercen el impulso de querer experimentar esas fantasías de verdad, tarde o temprano, porque los llamados materiales ya no son suficientes, debería ser la consecuencia inevitable, concluye el periodista de investigación Reid Schuster. Continúa citando el sitio web sobre pedofilia. Una tendencia pedófila no puede cambiarse, por lo que los pedófilos deben encontrar una forma de enfrentarse a ella. Idealmente, una que respete los derechos de los demás y que sea saludable para ellos mismos al mismo tiempo. Es importante que los pedófilos tengan opciones a su disposición y que no se criminalicen todas las opciones. Comentario de Reid Schuster. La formulación de que solo en el mejor de los casos se puede encontrar una forma de tratar la propia inclinación que respete los derechos de los demás es casi autorreveladora. En el programa alemán, cuando un periodista mira demasiado más allá, KLAT.TV publicó una serie de testimonios de periodistas y otros profesionales. Consiguieron destapar redes enteras de pedofilia. Entre otras cosas, estas personas se vieron amenazadas por la propia justicia con innumerables vejaciones, abusos, la retirada de sus propios hijos, acusaciones de delitos y, por último, pero no menos importante, con sus vidas. El diputado Behrendt, citado al principio, declaró: «La fiscalía se cebó conmigo. En cuanto empecé a nombrar el pantano pedófilo y a sus actores, me convertí en el blanco de los pedófilos». Otros críticos fueron y son tachados de misántropos, homófobos, derechistas y antisemitas cuando advierten del avance de los acontecimientos y del embrutecimiento de la sociedad. El presentador de televisión estadounidense Tucker Carlson hizo los siguientes comentarios: «Los medios de comunicación no tienen ningún interés en informar sobre la sexualización de los niños. Su interés es destruir a cualquiera que se queje de la sexualización de los niños o incluso se dé cuenta de ello». A través de la sexualización en la infancia. La sexualización de los niños es cada vez más precoz. La educación sexual de la diversidad y la educación queer hace tiempo que llegaron a las guarderías y las escuelas. Esto suena tolerante y abierto de mente al principio, pero se basa en peligrosas teorías de antepasados pedófilos. Como ya ha demostrado KLAT.TV en numerosos programas realizados por expertos, el bienestar del niño corre un enorme peligro, ya que tanto su madurez mental como física no pueden procesar en absoluto este tipo de educación. El espacio de protección que se supone que ofrecen las guarderías y las escuelas está roto, pues los niños ya se agreden sexualmente entre sí. Además, los padres ven gravemente restringido su derecho a educar a sus hijos, porque todo es obligatorio y va acompañado de diversas amenazas, incluida la sustracción del niño. A modo de recordatorio, las normas de la OMS exigen una educación sexual supuestamente adecuada a la edad, en los siguientes grupos de edad: 0 a 4 años, masturbación en la primera infancia, juego de doctor; 4 a 6 años, homosexualidad, sentimientos sexuales, lujuria, excitación; 6 a 9 años, anticoncepción, relaciones sexuales; 9 a 12 años, sexo, lujuria, masturbación, orgasmo; 12 a 15 años, identidad de género y orientación sexual;
15 años o más, sexo transaccional, pornografía, adicción sexual, comportamiento sexual diferente. Demo Fuale afirma en el citado folleto educativo: los niños sexualizados son un Eldorado para los pedófilos. Sin embargo, la sexualización no solo acecha en páginas oscuras de Internet, sino también en espacios aparentemente protegidos como escuelas y guarderías. De Graaf, eurodiputado FVD, lo expresa así: aquí no se trata de educar o enseñar a un niño. Para estos adultos que practican la sexualidad y el sexo con niños, el niño no es más que un instrumento. Cómo perjudique esto al niño es completamente irrelevante, subraya el diputado. Es completamente inaceptable que personas tan dañadas mentalmente dirijan organizaciones, gobiernos o instituciones que determinan cómo es la sociedad, y que abusen del desarrollo de un niño para justificar su propia lujuria deformada por el sexo infantil. ¿Protegen los gobiernos y la justicia a nuestros hijos? Jovic Sarjovic, científico social y miembro del Partido del Centro Alemán, comentó el problema de los abusos pederastas y subrayó que el deficiente sistema actual de protección de la infancia fracasa regularmente. Dijo que no es infrecuente que personas que han tenido problemas con la justicia por acoso sexual a menores en el pasado reciban puestos de trabajo en instituciones educativas para niños, incluidas guarderías. A cambio, no se endurecerán las leyes para combatir los abusos pederastas. El 16 de mayo de 2024, el Bundestag alemán aprobó una importante modificación del artículo 184b del Código Penal. Con ello se redujo la pena mínima por distribución de pornografía infantil de 1 año a 6 meses y por mera posesión a 3 meses de prisión. Al rebajar la pena mínima, la posesión de pornografía infantil se reclasifica ahora como delito menor en lugar de grave. De este modo se amplían las opciones de defensa, es decir, el margen de maniobra ante los tribunales. Para los delincuentes primerizos, solo entre 500 y 1000 imágenes de pornografía infantil en el ordenador dan lugar a una condena condicional. Con 499 fotos, solo te enfrentas a una multa. El sociólogo Rüdiger Lautmann ha pedido que se rebaje a 7 años la edad mínima para someterse a una operación de cambio de sexo. Participó en la creación de un folleto sobre niños y sexualidad, en el que se afirmaba que la sexualidad entre niños y adultos estaba ampliamente aprobada. En octubre de 2022 se inauguraron en Berlín 2 guarderías LGBT para enseñar a los más pequeños la diversidad del amor. El proyecto piloto de estos jardines de infancia fue propuesto por el Consejo Gay de Berlín, que cuenta en sus filas con algunas personalidades cuestionables como el sociólogo Rüdiger Lautmann, muy criticado desde hace 40 años por sus polémicos libros sobre el tema de la pedofilia. Lautmann pide que se normalicen las relaciones no tradicionales entre menores. Uno de los mayores grupos de presión a favor de la despenalización de la pedofilia en Alemania ha sido siempre el Partido Verde. En 1980, los Verdes pidieron en su primer programa básico la revisión de los artículos 174 y 176 del Código Penal alemán, abuso sexual de tutelados y contacto sexual con menores de 14 años. No fue hasta 1993 cuando su demanda de legalización de la pedofilia fue formalmente abolida y eliminada de los objetivos del partido. A mediados de los años 80, los Verdes eran el ala parlamentaria del movimiento pedófilo. Un informe del Tribunal Regional de Berlín de 2015. En los años 80 y 90, el barrio capitalino de Kreuzberg era el centro de toda una red de pedofilia, cuyos actores criminales eran miembros de la organización predecesora de los Verdes. Los expertos hablan de 15 pederastas y casi 1000 víctimas. Fred Karst, miembro del Partido Verde, fue condenado 2 veces por abuso de menores en 1980 y 1995, pero siguió siendo políticamente activo. Karst solo abandonó el partido tras una segunda condena penal. En aquella época, los Verdes también incluían a la organización Schwuppie,
que abogaba por la normalización de las relaciones con menores y cuyo fundador era Dieter Ullmann, condenado posteriormente por pederastia. Daniel Cohn-Bendit, cofundador del Partido Verde y eurodiputado, describió sus contactos ilegales con niños en su libro El Gran Bazar, publicado en 1975. A pesar de ello, sus declaraciones sobre actos sexuales con niños no dieron lugar a ninguna investigación penal por parte de la justicia alemana. Desde 2008 se sabe que una vasta red de hombres musulmanes, principalmente pakistaníes, drogaron, violaron, explotaron sexualmente o vendieron a cientos, probablemente miles, de niñas locales menores de edad entre 11 y 16 años en al menos 50 comunidades inglesas entre 1997 y 2013. En la mayoría de los casos, sin embargo, nunca hubo investigaciones policiales ni condenas, ya que partes del sistema político y judicial encubrieron las crueles maquinaciones de las bandas de seducción de menores. Como los autores Sommerlath y McKelvey han explicado en detalle, las colegialas primero fueron alejadas de sus padres, secuestradas, emborrachadas con alcohol y drogas por los hombres inmigrantes y luego violadas. La prostitución forzada de colegialas quedó registrada en los informes policiales, pero la policía ocultó inicialmente todos estos casos de violación de colegialas porque temía ser tachada de racista. Las chicas eran europeas nativas, británicas. Los grupos de hombres inmigrantes abusaban de ellas como seres inferiores. Un antiguo alto cargo de la policía de Hamburgo confirmó al Fondo de Lucha contra la Represión en 2024 que su oficina había recibido repetidamente instrucciones directas en los últimos años de subestimar el número de delitos sexuales contra menores y de no tomar declaración a las víctimas de abusos. El responsable de la aplicación de la ley estima que las cifras comunicadas por el gobierno son entre un 55 y un 60% inferiores a las reales. Cree que la situación empeorará en los próximos años. En agosto de 2022, Carsten Stahl, activista de derechos humanos, estrella de telerrealidad y asesor sobre acoso escolar, comentó el asesinato de Aileen, una niña de 14 años de Baden-Württemberg, diciendo que Alemania es un paraíso para los pedófilos, los violadores y la pornografía infantil, y que los tribunales alemanes defienden más los derechos de los delincuentes que los derechos de los niños. Stahl pide a los políticos alemanes que se ocupen de los problemas de su propia gente y de su propio país. Con Biden, el tráfico de niños se ha triplicado bajo el pretexto de la política de fronteras abiertas, de ayuda al asilo. Hasta 325,000 niños están desaparecidos. No solo adolescentes de entre 16 y 17 años, sino también niños pequeños y bebés, el más pequeño de solo 3 meses, fueron secuestrados a través de la frontera de México a Estados Unidos sin sus padres. Se utilizaron contratistas financiados por el gobierno y los contribuyentes, como la empresa de seguridad privada MVM, para transportar en camiones a miles de niños desde Guatemala, por ejemplo, hasta los centros de acogida. Empleados del HHS capturaron a estos niños para transferirlos. En 10 días, los niños secuestrados, que no sabían ni inglés ni español, fueron entregados a familiares, sin identificación, pasaportes ni certificados de nacimiento. Estos aparentes parientes no fueron sometidos a ningún control previo, supuestamente para que el proceso de colocación pudiera completarse con mayor rapidez. Según Tara Rodas, antigua empleada del HHS, entre estos familiares también había redes criminales, bandas e incluso asesinos. En algunos casos, hasta 100 niños fueron colocados en una sola dirección. El Departamento de Salud y Servicios Sociales tenía en sus bases de datos los nombres y direcciones de los llamados familiares y fotos de los niños, pero no los hizo públicos ni siquiera cuando se les ordenó hacerlo. Los hasta 325,000 niños desaparecidos habrían podido rastrearse sin duda con los datos del HHS. En 2023, la periodista estadounidense Hannah Dreier informó sobre 85,000 niños desaparecidos en una serie de 3 artículos en el New York Times. Escribió sobre la creación de redes entre bandas de traficantes que consideran a los niños como materia prima y los utilizan como mano de obra infantil en, por ejemplo, fábricas de procesamiento de carne o cosas peores. Ni el Poder Judicial ni los políticos reaccionaron. Conclusión.
El mayor modelo de éxito de la historia de la humanidad, como denomina el historiador e investigador de la infancia Michael Hütter, a la familia como comunidad, ofrece a los niños la mayor protección. Pero mientras los pedófilos exigen públicamente más y más derechos para nuestros hijos, este espacio familiar protegido se ve sucesivamente denigrado y sistemáticamente privado de derechos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación públicos trivializan la pedofilia y presentan a los autores como las verdaderas víctimas. Los gobiernos aprueban leyes sobre el matrimonio infantil y reducen las penas por delitos contra los niños. Al hacerlo, están despenalizando los delitos anteriores. A cambio, se criminaliza a los padres y profesionales de la advertencia. El Estado, que debería proteger a los miembros más débiles de esta sociedad, está introduciendo leyes sobre la autodeterminación de los menores y sexualizando a los niños desde la guardería para ofrecerles ostensiblemente más protección. Pero, ¿están realmente preocupados por proteger a los niños? En cualquier caso, los ministerios invierten mucho dinero de los contribuyentes en los correspondientes programas educativos. Amenazan con destruir el sano desarrollo de la infancia mediante una avalancha de contenidos sexualizados y ahora pornográficos. La diputada de AfD, Nicole Höchst, lo resume así. Si utilizas el sexo como arma contra un niño, destruyes su vida. Tú controlas a este niño. Se convierte en un zombi andante. A los 18, 19 años, esta persona no luchará por la libertad individual, por la justicia para todos, ni por la familia, ni por la ley fundamental. Cuando un ser humano sufre abusos sexuales, se comporta como una tortuga, mete la cabeza en su caparazón. Las personas maltratadas entran en modo supervivencia. Asegurémonos de que el irrevocable no se disuelva. Las agresiones sexuales y los delitos contra menores son un delito. CLA TV. Tu guía en tiempos confusos. Dunkle Mächte beherrschen die Welt, greifen mit Klauen nach Macht und Geld. Versklavung von Ägypten über Rom in unsere Zeit, sehen Terror, sehen Krieg, so viel Ungerechtigkeit. Und immer wieder ziehen wir denselben Schluss. Eine Parteipolitik, jemand, der uns helfen muss. Vergessen dabei, welche Kraft in uns steckt. Wir können alles verändern, werde erweckt. Sprich mit mir zusammen, heute raus. Durch mich und niemand anders kommen wir hier unten raus. Ergreifen unsere Rolle, damit uns dies hält. Lass uns zusammen kämpfen. Das ist meine Welt. Das ist meine Welt, für die ich lebe. Meine Zukunft, für die ich kämpfe. Die ganze Schöpfung wartet nur auf dich. Lass uns aufstehen. Ich erhebe mich.